3 salas, voy a asignarles a cada uno una sala así al azar, ¿ya? Bien, ya todos estamos nuevamente en la sala principal. Vamos ya a dar inicio con bueno, más que todo especificaciones para que nos digan, ¿no? Qué es lo que han podido identificar y ver si ha sido de la manera más eh, adecuada. Entonces vamos con el grupo número 1, que está conformado por Abel Panduro, Juan Manuel Núñez y Seida. ¿Quién va a exponer o quién nos va a explicar? Buenas tardes a Ingeniero, todos, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Seida. Yo voy a explicar los tres Adelante. proyectos que le tocó. ¿Se le podría dar pase a mi compañero para que proyecte? Claro, está habilitada la opción de compartir pantalla, no hay problema. ¿usted puede observar? Sí, Sí, correcto, sí se observa. Ya. buenas tardes con todos. Vamos a explicar los tres proyectos que nos tocó. El primer proyecto es reforestación de 1.000 hectáreas para la conservación del suelo y el aprovechamiento maderable en la provincia de Tocache. En este caso, con mi grupo hemos identificado que le corresponde al sector de agricultura y riego. Asimismo, dentro del ítem 24, tenemos que indica proyectos de forestación y o reforestación, siendo este un proyecto de reforestación de 1.000 hectáreas, como indica, en la provincia de Tocache. La entidad que se encarga de clasificarlo y normarlo es el SENACE, y de acuerdo a las categorías, tenemos diferentes entidades que se encargan de evaluarlos y aprobarlos. En este caso, el día es por Minagri, el EIA semidetallado es el Midagri, y por último, el EIA detallado es el SENASA. Asimismo, el segundo proyecto, el cual tenemos, es instalación del sistema eléctrico rural en los centros poblados de Pueblo Nuevo de Pelados y La Palma de Chilaco, distrito de Lacones, provincia de Sullana, Piura. En este caso, identificamos que el sector que se encarga de clasificarlo es electricidad. En este caso, identificamos que se encuentra dentro del ítem 2 de proyectos de electrificación rural. Esto porque había diferentes ítems que nos estaban confundiendo, pero que abarcaban 2 o más regiones. En este caso, identificamos que solo se encuentra en una región, dentro de una provincia. Por ende, le corresponde la entidad que se encarga de clasificar lo normal, es el gobierno regional. Asimismo, de acuerdo a las categorías, tenemos que el día se encarga de evaluarlo y aprobarlo el gobierno regional, el EIA semidetallado el gobierno regional, el EIA detallado el SENASA. Y por último, tenemos el tercer proyecto, que es instalación de establecimientos de venta de combustibles líquidos en el Jirón Agüitía, Manzana B, lote 3, en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. En este caso, el sector que se encarga de asignar es hidrocarburos. Asimismo, identificamos, tenemos una duda también aquí, no sé si estamos en lo correcto, está dentro del ítem 1 o 2, que también indicaba la instalación de grifos. La entidad que lo clasifica o norma es el gobierno regional, ya que indica que se encuentra dentro de un distrito o de una misma región. También tenemos, de acuerdo a las categorías que se encargan de evaluarlos y aprobarlos, es el día, el gobierno regional, el EIA semidetallado de igual manera y el EIA detallado, el SENACE. Eso sería todo de acuerdo a nuestro grupo. Gracias. Ya, correcto. Sí, en efecto, todos los puntos que has mencionado son correctos, ¿no? Eh, Como para que lo puedan ver, voy a compartir la pantalla. En el caso de, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos que mencionabas, en efecto está acá, en grifos, estaciones de servicios y gasocentros, entra acá, porque está dentro de una región. Si bien es cierto, hay otro más arriba, pero eso es más que todo para el ámbito de Lima, ¿ya? Eso también. Ahora, con respecto a lo que es proyectos de electrificación rural, en efecto, también calzan en lo que ustedes han identificado. Y en lo que es agricultura, el sector agricultura, lo que ustedes han identificado de
transformación forestal, que está acá, producción y transformación forestal, el ítem 24 que habla de proyectos de forestación y o reforestación. En efecto, sí, está dentro de lo que han podido identificar. Pasamos, gracias Aida, vamos al grupo número 2. El grupo número 2 estaba a cargo de Josnel Rojas, Juan Inuma, Luis Alfredo Solano y Naría García. ¿Quién va a exponer? Bien, entonces yo voy a escoger. Ya va a exponer Josnel Rojas, por favor. Hola, hola, ¿se encuentra Josnel? ¿Puedes encender tu micro, Josnel? Hola, Josnel, ¿te encuentras? Creo que el compañero Josnel no se encuentra. Ingeniero, buenas. Sí, adelante, Josnel. Te escucho lejos, Josnel, ¿estás? Sí, a ver, un ratito. Ah, ya. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, bueno. Entonces, a ver, voy a lo que es la segunda parte. Ya, en lo que es pues nosotros lo hemos, así nomás, ingeniero, lo voy a exponer. A ver, lo que es el caso 4 se dice que el órgano quien asigna la categoría es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De igual forma, quien es el que evalúa y aprueba el estudio de impacto ambiental, que es en la categoría 3, quiere decir que es un día semi detallado. Ese sería lo que es que sea el caso 4. En el caso 5, tenemos ampliación y apertura de la planta de producción de lácteos, la Mollita. Nos dice que es nivel de gobierno municipal provincial. Ya. Aprobarse por el SENACE, nos dice que está en la categoría 3, en la categoría 3 y Minagri. Categoría 2 Minagri, categoría producción y transformación pecuaria. En lo que es el caso 6, me dice que la entidad es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quien clasifica es el SENACE. La entidad que evalúa y aprueba es el SENACE porque es un proyecto de categoría 3, que ya detallado. Ya, ok. Entonces, Así, vamos viéndolo uno por uno. A ver, me dices que el proyecto que es mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el caserío de Montevideo, distrito de Chaccha, provincia de Pachité, departamento de Huánuco, está en el sector vivienda. ¿En cuál de los ítems específicos del sector vivienda se encuentra? Hola, Josnel. Hola, Josnel. O su equipo, por favor, su grupo. ¿En cuál de los ítems del sector vivienda se encuentra? Hola, 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 hola. Sí, Juan Antonio, adelante. Hola, ingeniero. Sí, como es corresponde identificamos que corresponde al saneamiento. Hola, Proyecto, sí. Hola, ¿me escucha? bajito, ahí sí.
Sí, le mencionaba que corresponde a actividades de proyecto de saneamiento en proyectos de integración de agua y saneamiento para poblaciones mayores a 15.000. Aunque ahí tenía una duda, ya que la población, al menos para el distrito de Chaca, es mayor a 10.500. Entonces, He ahí eh, el detalle. Tienes ujú, razón. Por ejemplo, ese proyecto, el distrito, dudo mucho que el caserío llegue a 10.000, a 15.000 habitantes, ¿verdad? Esa es tu duda. sí, sí, justo Ya, hay un en censo que... efecto, Sí, ese dale, sería dale. un proyecto que no tiene clasificación, porque claramente aquí te indica que únicamente entra clasificación, ya sea para cualquiera de las categorías, aquellos proyectos que superen 15.000 habitantes. Y como este proyecto no cumple con esa condición, sería un proyecto que no requiere uno de estos instrumentos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? En esos casos, hay que hacer la consulta al sector respectivo o ver, en principio, si el sector ya tiene algo definido. Hay sectores como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que ya tienen las famosas fichas técnicas, en donde van a poner la información básica de aquellos proyectos que no van a ser sometidos a una evaluación ambiental de este tipo. O sea, no van a tener día, EIA, semitallado, detallado. Entonces, ahí se hacen las fichas o las fichas, o en otros sectores lo que te piden es, preséntame un informe técnico con los cumplimientos ambientales de tu proyecto. En otros sectores te dirán, oye, mira, ármate un formato tipo EVAP, pero no lo voy a probar como día, se va a probar como EVAP. Y así, o sea, el sector es el que te tiene que informar o decir qué es lo que van a hacer en el caso de que un proyecto no se encuentre en el listado, ya, según el artículo 23 del reglamento de la ley del SEI. Entonces, con ese punto, zanjamos esto. Ahora, vamos al siguiente proyecto, en el caso de ustedes, es el proyecto número 5. Ampliación y reapertura de planta de productos lácteos La Mollita. Me dijeron que estaba en pecuario, ¿no? Según su identificación. ¿En dónde estaba? Acá, ¿no? En este, acopio de leche fresca en plantas con una capacidad igual o mayor a 10.000 litros de leche por día. Ahí lo han clasificado. Confírmenme. Juan Antonio, Naría, Josnel. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Listo. Ahora, el siguiente proyecto. Construcción y mejoramiento de la carretera Arequipa y Arabamba, Santuario de Chapi. Eso me han dicho que estaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esto entra como construcción. Eh, Es Infraestructura de transporte. carretera, entonces entra acá en rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de transporte de alcance nacional y macrorregional, carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Entra aquí, aunque también entre cualquiera de los dos, mira, construcción, porque hay componente de construcción entra en estos dos, en cualquiera de estos dos, ¿ya? Y efectivamente quien clasifica es el SENACE, y si es nivel 3 lo aprueba el SENACE, si es nivel 2 lo aprueba el MTC, y si es nivel 1 lo aprueba el MTC. Listo. Vamos con el siguiente grupo, el grupo número 3, conformado por Daniel Paima, Javier Leiva y Seila Panduro. ¿Quién va a exponer? Profesor del grupo 3. Sí, grupo 3. Sí, yo, profesor, voy a exponer. Mi nombre es Javier Leiva. Adelante, Javier.
¿Sí ven la pantalla? No, todavía vemos la ¿Sí se opción. visualiza la pantalla? Todavía. Al menos yo no lo puedo visualizar. Confirmen, Hola, los compañeros que confirmen si se ve. Ya, ahora sí se visualiza. aló, Sí, sí se visualiza. Hola Javier, ¿me copias? Sí se visualiza. aló. Javier, ¿se escucha? ¿Me escuchas? ¿Me confirman si se visualiza? Eh, Hola Javier, sí se visualiza. ¿Me escuchas? Ok. Al grupo 3 nos tocó la pregunta 7, 8 y 9. La pregunta 7 se refería a instalación de antenas de telecomunicaciones. De acuerdo a la clasificación y evaluación, corresponde a tanto la evaluación de la clasificación y evaluación de impacto ambiental detallado, semidetallado, declaración de impacto ambiental corresponde al Ministerio de Transportes. Eso lo hemos encontrado en la página 16. Respecto a la pregunta 8, construcción de un relleno sanitario, igual la clasificación y evaluación le corresponde al ámbito municipal, en este caso provincial de Ucayali. Ahí había una diferencia entre si era municipal o no municipal, y en este caso lo hemos clasificado como municipal porque corresponde a la municipalidad. Y en la pregunta 9, ampliación y remodelación del estadio, la clasificación y evaluación hasta el año 2021 estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda, y como ahí no hemos encontrado más información, con el compañero estábamos sugiriendo que por ser una infraestructura de un ámbito local, provincial, estábamos sugiriendo que lo asuma el gobierno regional de Ucayali. Eso sería de nuestra parte. Ya, correcto. Vamos viéndolo, ¿ya? Ya, aquí en efecto, a ver, vamos viendo el primer proyecto. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. A ver, en efecto, en el caso del MTC que mencionabas de comunicaciones, de las antenas, en la página 16, en efecto, ¿no? Si el proyecto, en este caso el proyecto indica instalación de 3 antenas de telecomunicaciones de la empresa Claro en el distrito y provincia de Tocache, región San Martín. En efecto, está dentro de esta, ¿no? De proyectos de infraestructura de comunicaciones que brinden servicios, no, acá. Proyectos de despliegue mediante medios alámbricos u ópticos. ¿Dónde lo han consignado ustedes? ¿En cuál de estos tres? En el 6. En el 6. Proyectos que comprendan la instalación de redes de telecomunicación mediante nodos de transporte, distribución y acceso, ¿no? Telecomunicaciones, radiodifusión, al menos uno de los siguientes. Acá lo han consignado. Sí, más que todo, porque ahí especifica el término instalación. Instalación de redes de telecomunicaciones. Ojo, pero acá hay un detalle, o sea, a veces, a veces el nombre del proyecto no nos da todos los datos necesarios para poder, para poder determinar su clasificación. Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes lo quieren dar en el número 6 porque habla de instalación de redes de comunicación mediante nodos, en este caso antenas, aquí, por ejemplo, solo van a ser sometidos a evaluación ambiental siempre y cuando cumplan con alguna de estas características, que se localicen dentro de áreas naturales protegidas o alguna de estas zonas frágiles, ecosistemas Ramsar también, o sitios Ramsar,
o que el valor del cálculo teórico de radiaciones no ionizantes de la infraestructura de comunicación supere el 50% del valor establecido como límite máximo permisible. Entonces, estos son datos, este particularmente es un dato muy específico. Entonces, este dato sí debería sacarlo de en este caso, del perfil del proyecto o del expediente en su defecto, pues, ¿no? Por eso le digo, a veces los nombres de los proyectos no necesariamente me dan todos los elementos de juicio para yo poder determinar que pertenece a una actividad. Entonces, hay datos que sí necesitaría conocer de antemano de los componentes del proyecto. Entonces, por lo pronto consideremos que es este, ¿no? Ahora, construcción de un relleno sanitario en la localidad de Contamana, el distrito de Contamana. Entonces, esto necesariamente vamos a buscar relleno sanitario. Acá está, relleno sanitario. Aquí está, relleno sanitario, relleno mixto, salvo los que cumplan con las siguientes concurrentemente con las siguientes condiciones, ¿no? Esto de acá. O sea, en estos casos se aplica esto. Si el proyecto beneficia a uno más, en este caso estábamos hablando que es una autoridad provincial. Como beneficia a un distrito, es la municipalidad provincial quien tiene que ejercer su autoridad como certificador ambiental. Ahí está bien lo que han podido determinar. Ahora, en el último caso del proyecto de ampliación y remodelación del estadio Abelardo Soria Pérez de Pucallpa, distrito de Cañaría. En efecto, estuvo a cargo, vamos a buscar estadio, en inicio estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿ya? Como dentro de otros, ¿no? Sin embargo, acá indicaba que esta categoría o este tipo de proyectos estaban asignados temporalmente a vivienda, en tanto el Ministerio de Justicia, Educación, Cultura disponga las acciones necesarias para implementar su función de certificación ambiental. Hoy en día, estos sectores ya tienen ya pueden emitir certificación ambiental. Entonces, si buscamos estadio, también lo vamos a encontrar dentro del ítem del Minedu. Mira, en el caso del Minedu, que está vigente desde 2021 en adelante, cuando buscan estadio, por ejemplo, acá habla creación, mejoramiento y ampliación de infraestructura de estadios que comprendan al menos una de las siguientes condiciones. Y acá hay condiciones que deben cumplirse para que ese proyecto sea considerado o sea sometido a evaluación ambiental. Caso contrario, como les digo, es el sector quien te va a decir, presentarás una ficha técnica, presentarás un informe ambiental, presentarás solamente un reporte final. O hay algunos sectores que dicen, no, preséntame tipo un EVAP, aunque no lo voy a aprobar como tal, ¿no? Entonces, o algunos sectores te dicen, mira, preséntalo como EVAP y lo vamos a aprobar a nivel de día, porque finalmente la autoridad certificadora es la que tiene la potestad final en el marco de la normativa, ¿no? Entonces, eso es lo que parte del ejercicio. Entonces, muy bien con todos. Vamos a continuar ya con la sesión, ya habiendo aclarado estos puntos, ¿no? Entonces, ya hemos desarrollado el taller que estaba, bueno, en la clase anterior no nos había alcanzado el tiempo completo de poder desarrollar todo lo relacionado al taller. Sin embargo, ya lo hicieron en grupos, hicimos salas específicas y continuamos. Entonces, como les mencionaba, ¿no? En los casos, por ejemplo, donde el sector no haya definido una clasificación anticipada, y necesariamente el proceso dice, tienes que presentar tu evaluación preliminar, y si esa evaluación preliminar es suficiente o contempla todos los aspectos, impactos y medidas de prevención y mitigación suficientes, o toda la información suficiente para poder tomar decisiones, lo voy a aprobar como una declaración de impacto ambiental. O sea, el EVAP
tiene la estructura de una DIA, pero se presenta como EVAP. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el caso que te digan, no, bueno, en este proyecto hay ecosistemas frágiles, hay un alto nivel de impacto ambiental, los impactos van a ser muy significativos, hay y eminente riesgo de daño ambiental, necesariamente tenemos que hacer un estudio semi-detallado o un nivel de mayor detalle, un detallado. Por lo tanto, este EVAP se indica o se precisa que tienen que aplicarse los términos de referencia para un estudio ambiental semi-detallado. Pero, ¿cómo se llega a eso? Presentando el EVAP, porque con el EVAP es donde te van a poder clasificar. Entonces, este EVAP tiene un contenido mínimo que ya viene establecido en el anexo 6 del reglamento de la ley de SEIA. Entonces, es un reglamento general, porque cada sector, algunos sectores han optado también por su EVAP, ponerle su estructura propia. Hay sectores que le han incorporado una estructura propia a los EVAPs. Entonces, pero en términos generales, un EVAP debe tener el siguiente contenido: datos generales del titular y de la entidad que hace el estudio, la descripción del proyecto, los aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico, el plan de participación ciudadana, descripción de los posibles impactos ambientales, las medidas de prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales, el plan de seguimiento y control, el plan de contingencias, el cronograma de ejecución y el presupuesto de implementación. Entonces, ¿cuál es la lógica? Y si vamos a ver, por ejemplo, el contenido de un EIA. Un EIA también tiene un resumen ejecutivo, tiene la descripción del proyecto que coincide con la descripción general del proyecto, la línea base, que también es una descripción, pero ya la diferencia es que es una descripción con información de fuentes primarias, principalmente, o de información validada para poder describir el medio físico, biótico, social, cultural y económico, solamente que a nivel de estudio ambiental lo llamamos línea base. El plan de participación ciudadana, también porque dependiendo de la envergadura del proyecto, los planes de participación ciudadana tienen que ser más complejos, porque las mismas normativas establecidas para la participación ciudadana por el MINAM indica que puede ser desde un buzón de sugerencias, desde talleres informativos hasta audiencias. Entonces, dependiendo del nivel de estudio, es que se puede determinar también el tipo de plan de participación ciudadana que se va a plantear. También tenemos la caracterización del impacto ambiental. Acá, en lo que es caracterización, es de identificación de aspectos e impactos, y lo que es la estrategia de manejo ambiental viene a ser básicamente las medidas, el agrupamiento de medidas de prevención, de mitigación, seguimiento y control y contingencias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, en EVAPS, hablamos de cómo son proyectos con impactos ambientales leves. Digamos que los proyectos pueden manejarse, digamos, de manera individual. Ya puedo hacer medidas de prevención y mitigación de manera individual según el tipo de actividad y de impactos que voy a generar. Pero cuando hablamos ya de estudios semidetallados o detallados en el que vamos a ver, ya hablamos de una estrategia, porque al ser impactos ambientales significativos, quiere decir que hay una sinergia entre ellos. Quiere decir que un impacto puede detonar uno o más impactos a la vez, o puede reforzar algún otro impacto. Entonces, sinérgicos pueden ser acumulativos. Entonces, eso hace que ya no se piense solamente a nivel de medidas de prevención, sino que ya se piense a nivel de una estrategia global de abordar estos impactos. Entonces, como punto 7 van los datos de la empresa consultora y todo lo demás, y bueno, otras consideraciones. En el caso del detallado, es casi la misma estructura, pero con la diferenciación de que aquí hablamos de una valoración económica del impacto ambiental. Es decir, de todas maneras voy a causar algún tipo de daño y necesito hacer una valoración económica. ¿Por qué? Porque quizás el daño, o por la magnitud del proyecto, por la naturaleza del proyecto, yo necesito hacer, por ejemplo, dañar cultivos. Necesito dañar cultivos, voy a generar alguna especie
y necesito calcular también cuál va a ser la compensación que voy a retribuir de los impactos que estoy generando, etcétera, ¿no? Voy a hacer un asentamiento masivo de personas porque justo donde está quiero intervenir con el proyecto, que es un proyecto de envergadura y necesito un estudio detallado, pues tengo asentada población, tengo asentado cultivos, tengo asentado actividades económicas. Entonces, para el cálculo de las medidas de compensación o de retribución económica, tengo que valorar ambientalmente cuál va a ser el daño económico a esas personas, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, uno de los principios de la valoración económica, ¿no? Asignarle un valor a un bien ambiental, pero con datos que estén vigentes o que estén disponibles en el mercado. No es, y si voy a asignarle un valor, digamos, subjetivo, por así decirlo, pues hay metodologías como la valoración contingente, entre otros, ¿no? Que me permite a mí asignarle un valor a un bien que no tiene un valor de transacción en el mercado, por así decirlo, un valor transable. Entonces, ahí es donde entra la valoración económica de los impactos ambientales, entre otros. Entonces, ya entrando un poco también a los tipos de instrumentos de gestión ambiental que existen en los distintos sectores. Por ejemplo, en el caso del sector hidrocarburos, tenemos los instrumentos preventivos que vienen a ser pues lo que ya hemos venido hablando todo este rato. Las categorías 1, las categorías 2 y la categoría 3, la declaración de impacto ambiental, la categoría 2, el estudio de impacto ambiental semi-detallado y el estudio de impacto ambiental detallado. Pero antes de proseguir, yo quisiera que tener la certeza de que todos manejemos el concepto de un minuto, ¿dónde está la opción? Que todos manejemos el concepto de lo que es un impacto ambiental. Se visualiza, ¿no? ¿Se visualiza la pizarra que acabo de abrir? Sí, ingeniero. No, A ver, Es entonces, una pizarra en compartir. blanco. ¿Ah? Una pizarra en blanco, digo. Por eso sí se visualizaba la pizarra en blanco. Sí, ingeniero. Ahorita está visualizándose el PPT. Ya, a ver. Justo había, a ver, un minuto. ¿Dónde está la opción? Acá está. Pizarras. Nueva pizarra. Esa pizarra. Ahí se está visualizando una pizarra en blanco, ¿verdad? ¿Me confirma? Sí, ingeniero. Ya, entonces yo quiero que ustedes tengan en consideración a qué vamos a llamar primero vamos a identificar qué es un aspecto ambiental. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, a ver, ¿dónde tengo formas? Acá hay. Y me estoy un momento. Bien, entonces, vamos a suponer que yo tengo una actividad, ¿ya? No me sale otra opción, vamos a dejar de ver. A ver un minuto, ¿no? Creo que la opción de pizarra acá está. Ah, ok. Esa es la versión que necesitaba. Ok. Entonces, acá está. Vamos a suponer que nosotros nos piden una actividad de un proyecto clásico de construcción, es excavación de zanjas, ¿verdad? Siempre por lo general en todo proyecto de construcción hay excavación de zanjas.
Es un ejemplo sencillo, nada más que voy a utilizar para poder ilustrar. ¿Ya? Entonces, para hacer este proyecto de excavación de zanjas, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué requiero? Personal, ¿qué más? Maquinaria, ¿no? Quizás, si es que no voy a hacerlo manual, voy a hacerlo con máquinas. Si es una zanja grande, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Con qué funciona la maquinaria? Combustible, ¿no? O lo más, o energía, como se le llama también. ¿Qué más? ¿Qué más requiero? No todo va a ser quizás con máquina, pueden estar herramientas también, ¿verdad? Listo. Entonces, tengo claramente que esto que acabo de señalar vienen a ser las entradas a un proceso. Entradas o los famosos inputs. ¿Ya? Listo. Entonces, luego, una vez que ya hice la excavación de zanja, ¿qué es lo que se genera inevitablemente ahora? Inevitablemente, para haber excavado la zanja, tuve que haber hecho ruido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ruido, generación de material particulado, Ahí está, vibraciones, material, muy bien, material particulado, ¿no? O más conocido como polvo. vibraciones, Particulado, ¿no? Vibraciones también, porque la maquinaria es pesada. He generado también posiblemente residuos, ¿no? Residuos de desmonte, si es que hay. He generado, aparte de material, vibraciones, también posiblemente he generado emisiones, porque la maquinaria quemar combustible genera sus emisiones, ¿verdad? Entonces, digamos, estos de aquí, estas salidas, estos outputs, que son inherentes al proceso, es decir, yo no puedo evitar generar ruido, no puedo evitar generar emisiones porque es parte del proceso, ¿ya? Outputs o salidas, o más conocidos también como aspectos ambientales. Entonces, estos subproductos generados en un proceso, en una actividad, y que van a interactuar con un componente ambiental, ya sea agua, aire, suelo, flora o fauna, se denominan aspectos ambientales, ¿ya? Es decir, es todo subproducto de una actividad que puede tener una interacción con el medio ambiente y que, como por ejemplo, ruido, material particulado, vibraciones, residuos, emisiones, efluentes también, si es que fuese una actividad que genere efluentes. Entonces, ahora, luego lo que hay que tener en consideración es, ¿a qué es lo que voy a llamar yo el impacto ambiental? ¿A qué es lo que yo denomino impacto ambiental? Puedo decir en maneras sencillas, es la no gestión, impacto ambiental negativo, ojo. Por lo general, cuando hablamos de impacto ambiental es negativo. Por lo general, ¿ya? Es la no gestión oportuna de los aspectos ambientales. Por ejemplo, si yo sé que en mi proceso voy a generar ruido, por ejemplo, que puede causar molestias a los mismos trabajadores o a las personas del entorno, entonces, ¿qué es lo que hago? Gestiono, eh, ¿qué es lo que pasa si no gestiono el ruido en mi proyecto? ¿Qué va a causar? Podría ser alteración de la fauna. Ya, ya. Sí, sí es un proyecto que está en una zona donde hay fauna que se puede ahuyentar, sí. Si es un proyecto más urbano, quizás no tanto.
O sea, depende mucho también, por ejemplo, de la descripción del proyecto, las características del entorno, ¿no? Entonces, suponiendo que es un proyecto en una zona donde sí hay fauna cercana, entonces sí, el ruido va a generar un impacto. ¿Qué viene a ser ese impacto? La consecuencia de la no gestión oportuna de los aspectos ambientales. Si yo no gestiono adecuadamente o oportunamente el material particulado, ¿qué impacto se va a generar? Contaminación del aire, ¿verdad? Voy a generar polvo en el ambiente que finalmente puede generar ¿qué? Enfermedades respiratorias para los trabajadores, para la población cercana. Si yo no gestiono adecuadamente las vibraciones o no gestiono oportunamente las vibraciones que tiene que generarse porque es parte del proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar estrés en los trabajadores, ¿no? Emisiones también, si no gestiona adecuadamente las emisiones, ¿qué va a generarse? Contaminación de la calidad del aire. Entonces, como se dan cuenta, los impactos ambientales vienen a ser las consecuencias de no gestionar oportunamente los aspectos ambientales. Por ejemplo, si es un proyecto que voy a generar residuos sólidos en mi proyecto, en mi actividad, ¿cuál sería la consecuencia de no gestionar los residuos sólidos oportunamente? Voy a contaminar el suelo, se van a generar malos olores, entre otros. Entonces, una vez que yo tengo identificado cuáles van a ser esas consecuencias, es donde ya procedo a plantear recién cuáles van a ser mis medidas de prevención, si es que se puede prevenir, y si no, las medidas de mitigación. Por ejemplo, en el caso del polvo de este ejemplo, si yo tengo que voy a generar material particulado y si no lo gestiono, el impacto ambiental va a ser contaminación de la calidad, bueno, alteración de la calidad del aire y va a ser enfermedades respiratorias en mis trabajadores. Entonces, ¿cuáles serían mis medidas de prevención o de mitigación? Como no puedo prevenir que se genere el material particulado porque es parte del proceso, o sí pudiera prevenir, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas más comunes para mitigar el polvo? Riego de las áreas de trabajo, ¿verdad? Puede ser riego, ya va a depender del nivel, de la magnitud del impacto, donde voy a determinar, no, con un riego manual basta. Ah, no, necesito necesariamente un camión cisterna. ¿Por qué? Porque el área que voy a excavar es grande y no es solo una área, tengo varias áreas. Entonces necesito un camión cisterna que me haga regado de estas zonas donde voy a intervenir. Ah, genial. Entonces, y así es como yo también a la par voy haciendo el dimensionamiento de las medidas de prevención y mitigación. ¿Por qué? ¿Por qué necesito dimensionar? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver el componente residuos sólidos. ¿Qué pasa si es una actividad que genera residuos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de la generación de esta actividad, dejando ya de lado el tema de excavación de zanja, otra actividad, y en el proyecto en el que estoy, voy a generar, por ejemplo, gran cantidad de residuos de papel y cartón o de embalajes, plástico de embalaje. Entonces, si yo no dimensiono adecuadamente que necesito contenedores, por ejemplo, necesito 7 contenedores de colores, ya, genial, ¿de cuánto? Ya no solamente necesito de 20 litros nada más, listo. Pero ¿qué es lo que se ve? Cuando ya se compra, cuando ya se dimensionó, te das cuenta que no has calculado bien o no has evaluado bien la generación de los residuos que va a haber en tu proyecto. Y a veces esos contenedores te quedan insuficientes o muy pequeños para el volumen que generas. Entonces, ahí viene la importancia también de que a la par que voy planteando las medidas de prevención y mitigación, ya tengo que ir dimensionándolos. Es decir, ¿me bastará con solo 7, con un juego de 7 contenedores? ¿Qué tan grande es el área de mi proyecto? ¿Dónde más necesito colocar contenedores? ¿No? Entonces, eso significa dimensionar ya tus medidas de prevención y de mitigación, porque finalmente eso es lo que lo vas a traducir en tus presupuestos y costos del plan de manejo ambiental. Entonces, si no lo has dimensionado correctamente, ya va a llegar, cuando llegue en la etapa de hacer tus costos y presupuestos, pues va a haber muchos problemas si es que no está correctamente dimensionado. Entonces, eso es un poco de lo que les quería mencionar para que tengan claro todo
todos estos puntos, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué pasa? Pantallas. Ah, acá está. Entonces, volviendo un poco ya a lo de a la presentación, ¿no? En este sentido, ya hemos visto un poco de que hay que tomar en consideración lo que es evaluación de impacto ambiental de manera rápida. Entonces, cuando son de categoría 1, tenemos las guías, las categorías 2 semidetallados, la categoría semidetallada. Ahora, yo también les hablaba, el inicio de la primera clase, que existen tipos de instrumentos. Hay instrumentos de carácter preventivo, como son, por ejemplo, las que acabo de mencionar. Por excelencia son estos tres, guía, detallado, semidetallado y la DIA. Y también existen los instrumentos de gestión ambiental complementarios, que vienen a ser aquellos que se presentan en algún momento específico puede ser en la etapa de abandono, como por ejemplo tenemos aquí, o algún otro instrumento que el mismo sector crea. ¿Para qué? Para dar facilidades de adecuación a sus actividades económicas. Por ejemplo, en algún momento el sector hidrocarburos creó la figura de los planes de manejo ambiental, y así se llamaban, instrumentos de gestión ambiental de carácter preventivo, que por única vez se habían emitido para que se pongan a derecho las actividades de hidrocarburos. Se llama PMAs en el sector hidrocarburos. Ahora, también existen instrumentos complementarios cuando se da terminación de actividades. Por ejemplo, el plan de abandono. Es cuando ya voy a abandonar todas las instalaciones, y acá viene el tema de que yo tengo que dejar el área lo más parecida a como la encontré. También hay los planes de abandono parcial, que quiere decir que si yo tenía un proyecto, por ejemplo, como el que les comenté, que en algún momento estuve en un proyecto de desmontaje de una central termoeléctrica, este proyecto tenía más de 105 componentes, de los cuales 42 iban a ser abandonados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el abandono? En principio, desmontar totalmente toda infraestructura que existe en el área. Luego, dejarlo así libre. Ahora, si tenía, por ejemplo, cimentaciones, si tenía columnas, paredes, la instalación, todo se procede a hacer un proceso de demolición, se demuele. Luego, retiras todo el escombro que se puede haber generado, y si era con cimentaciones profundas, pues dejarás una zanja. En el caso del proyecto que les mencionaba, había zanjas de hasta 6 metros de profundidad, porque las cimentaciones eran así de profundas y con concreto realmente de un factor de compactación con un factor de cimentación, perdón, muy, muy alto. Entonces, eso hacía que sea difícil demoler, se quedaba la zanja libre. Y luego venía la siguiente etapa, que es dejar esa zona, ese hueco, por así decirlo, en principio libre de cualquier contaminante. Se tiene que hacer un monitoreo de suelos, por ejemplo. Y luego, una vez que tengas la certeza de que está limpia, se procede a llenar con capas de tierra hasta que llegue a una cobertura del nivel del piso, ¿no? Entonces, y eso tiene que hacerse con suelo y con tierra de la zona, con suelo nativo o sacado de alguna cantera cercana. Entonces, todas esas actividades implican un abandono, ya sea parcial o total. Ahora, también el sector hidrocarburos tiene otro instrumento que se llama el plan de cese temporal de actividades. Es decir, son planes donde temporalmente se cesan cesan las actividades o van a hacer algún cambio temporal y necesitan parar actividades, no sé, por un mes. Por ejemplo, vamos a cambiar un grifo, se me ocurre, una estación de servicio. Necesito cambiar mis tanques porque son muy antiguos. Necesito poner tanques nuevos y de mayor capacidad. Entonces, tengo que hacer un plan de cese temporal de actividad porque voy a parar la venta, porque va a estar cerrado, va a estar picando, voy a estar en construcción. Entonces,
temporalmente informo, hago un plan para la autoridad. Ahora, también existen otros instrumentos que son de carácter correctivo, es decir, que buscan brindar la facilidad a una empresa, una actividad económica, de poder adecuar su actividad a las normas actuales. Por ejemplo, ahí están los famosos PAMAS, los programas de adecuación y manejo ambiental, los PACs. En el caso del sector de hidrocarburos han creado la figura de los PACs, el plan de ambiental complementario, o también el PEMA, que es el Programa Especial de Manejo Ambiental. O sea, son instrumentos de adecuación, o más conocidos como instrumentos de gestión ambiental correctivos. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sector minería, que también tenemos, en este caso el sector minería ya por la naturaleza de las actividades ya se sabe qué nivel de estudio requieren. Por ejemplo, en la DIA, cuando se hacen actividades de exploración, cuando ya se hace explotación y beneficio, se hablan de estudios de impacto ambiental detallados, y cuando ya se va a dejar o cerrar una mina, una zanja o un socavón, se hace un plan de cierre de minas. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, el SENACE, por ejemplo, tiene un link donde usted, obviamente, es únicamente aquellos proyectos que son evaluados o clasificados por el SENACE. Entonces, no es de todos los proyectos de todos los sectores. Lastimosamente, no todo está transferido. Entonces, usted simplemente vamos a poner este link, vamos a buscarlo. Vamos a ingresar al GeoCenace para que lo puedan ver de qué se trata. Aquí está. Este es el SENACE, por ejemplo. Acá pueden ver, según, bueno, van a tener que revisar la leyenda específicamente para que lo puedan identificar, según por colores. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo hago clic en algún proyecto que me interese, vamos a ver la ciudad de Pucallpa. Por ejemplo, acá hay algunos. Vamos a hacer clic en cualquiera de estos puntitos. A ver. Esto es, por ejemplo, dice, día del proyecto mejoramiento de la vía ruta número 18C desde la avenida San Peña hasta la avenida del aeropuerto. ¿Ya? Entonces, esto es un proyecto, por ejemplo, es una DIA, es actividad de transporte, del sector transportes y comunicaciones. El titular del proyecto es el GOREU. Y te da, por ejemplo, esto lo he elaborado Servicios Generales ASConsult. Y aquí ustedes van a poder visualizar, por ejemplo, la resolución de aprobación, el contenido del estudio, el informe técnico final y los mapas. Pues, ¿no? Vamos a ver si se abren. Y, por ejemplo, acá tienen más opciones. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está la resolución, ¿no? Esto lo aprobó el MTC. ¿Por qué? Porque la clasificación la hizo el SENACE. ¿Ya? Y acá está, digamos, la aprobación de este producto, de este proyecto. Acá estamos esperando que cargue, debe ser pesado porque esto ya es la declaración de impacto ambiental completa, me parece. Está cargando. Aquí tienen el informe técnico. Cuando ustedes revisen, sean revisores o sean o les entreguen un instrumento ambiental en sus manos para que puedan implementarle el plan, porque eso también va a formar parte de lo que vamos a ver en módulos más adelante. Ese módulo lo van a ver conmigo también, la de implementación de un plan de manejo ambiental o de un instrumento de gestión ambiental. Entonces, vamos a utilizar algunas fichas, algunas herramientas que, bueno, que particularmente utilizo para esas actividades. Entonces, acá, por ejemplo, en estos informes,
ya se define cómo finalmente queda la descripción de los impactos, que ya se definen muchos temas relacionados a la evaluación ambiental de estos proyectos, ¿ya? Entonces, inclusive, como hubieron observaciones a veces, también queda indicado aquí, ya queda indicado cómo va a quedar finalmente esas observaciones, si fueron levantadas, si no fueron levantadas, todo queda acá registrado en estos informes, ¿ya? Entonces, es importante que a ustedes, cuando les entreguen un instrumento, les entreguen, o para que analicen por completo, la resolución, el informe de aprobación, el informe de observaciones, si es que lo vieron, y el instrumento completo. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que no necesariamente lo que está en el instrumento es lo que finalmente queda aprobado. Por ejemplo, he visto casos donde he tenido a la vista, porque les comento que he revisado varios tipos de instrumentos ambientales, y he tenido a la vista, por ejemplo, el expediente, ¿no? La DIA o el EIA, y te das cuenta que, por ejemplo, un ejemplo, el programa de monitoreo, dice, en el instrumento dice, ¿no? Se compromete a realizar los monitoreos de manera mensual. Listo. Pero cuando ya vas a la resolución de aprobación, o en este caso el informe de aprobación dice, finalmente el compromiso de monitorear la calidad del aire se realizará de forma trimestral. Entonces, en esa incongruencia entre el informe y el contenido del instrumento, prima el informe técnico de aprobación, porque finalmente esa es la versión final o el documento final que quedó. Entonces, ese es el documento que tiene que prevalecer por encima del expediente de la DIA. Entonces, esos son detalles que, por ejemplo, hay que tenerlos en cuenta. Aquí está, por ejemplo, la DIA, ¿no? Tiene 118 páginas y aquí está desarrollado todo. Todo lo que con las firmas, sellos, todo. Entonces, ustedes pueden acceder a este geoservidor de SENACE de cualquier proyecto de su interés, bueno. Entonces, acá inclusive me parece que tiene acá para que ustedes puedan hacer la búsqueda por capas. Ah, acá están las capas, mira. Por ejemplo, los de color verde son proyectos de agricultura, los de color amarillo son proyectos de electricidad, los de color verde más oscuro, hidrocarburos, minería, residuos sólidos, transportes. ¿Ves? Justo nosotros hicimos clic en un proyecto de transportes que era de color celeste. Y así, y acá tienen la leyenda que les da el mismo geoservidor para que ustedes puedan hacer sus búsquedas, pues, ¿no? Entonces, ustedes también pueden insertar capas, agregar capas, ¿no? Según su necesidad. No, por ejemplo, suficiente, para mí es suficiente con la capa de vista satelital, ¿no? Hay otras capas que ustedes le pueden poner también. Y así, los geoservidores son muy útiles en cuanto a búsqueda de información se refiere. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo ustedes pueden acceder al geoservidor del SENACE. Vamos a continuar. Y esto era lo que les mencionaba. Inclusive esto está descrito en la normativa. Estamos hablando de qué necesito, cuáles son las entradas y qué es lo que sale, ¿no? La salida, las outputs o los aspectos ambientales. Y los impactos ya viene a ser pues la consecuencia de no gestionar, o como también lo definen en la norma, alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente provocada por la acción de un proyecto. Entonces, en tipos de impactos ambientales, también hay que tomar en cuenta que hay momentos donde se van a detectar ciertos impactos y hay momentos donde no. Por ejemplo, hay proyectos que por la naturaleza que ya conocemos, ya sabemos cómo son, o porque ya hubieron varios de esos tipos de proyectos, yo puedo anticipadamente determinar, estos van a ser los impactos de este proyecto. ¿Por qué? Porque hay por experiencia, por existencia de antecedentes y todo lo demás. Pero hay proyectos que por su naturaleza única, solamente hay forma de saber de sus impactos durante la ejecución o funcionamiento del proyecto o después. Por ejemplo, hay proyectos que no existen otros ejemplos en el mundo, que es raro ver, la verdad,
Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la hidrovía amazónica. La hidrovía es uno de esos tipos de proyectos en los cuales los impactos, muchos de ellos, varios de ellos en realidad, son un poco inciertos, porque no hay un antecedente de referencia, no hay una guía de referencia. Entonces, se están haciendo modelos, se están haciendo escenarios, mira, esto podría pasar, consecuencias, pero no es que se tenga un precedente anterior. Se quería hacer una comparación con una hidrovía de otro país, de un país de otro continente, pero no hay punto de comparación porque la dinámica de nuestros ríos son muy distintas a la dinámica de los ríos en esa zona, en otra zona del mundo, ¿no? La dinámica meándrica que tienen nuestros ríos, las acumulaciones también de bancos de arena o del arrastre per se que tienen, por ejemplo, de los minerales, ¿no? Etcétera. Entonces, y otros componentes como el caudal, ¿no? Entre otros. Entonces, también tenemos, dentro de los impactos, se le puede asignar cierto tipo de características. Por ejemplo, hay impactos positivos, que por lo general son los de carácter económico, y hay impactos negativos. También tenemos impactos que son directos y hay impactos que se generan de manera indirecta. Hay impactos que son acumulativos y otros que son sinérgicos. Hay reversibles y hay irreversibles. Hay actuales y hay potenciales impactos. Hay impactos temporales y otros que son permanentes. Hay impactos locales y diseminados y otros que son por área o diseminados, ¿no? Depende mucho también de cuál es el ámbito de evaluación, porque yo tengo que determinar en principio muy bien cuál va a ser mi área de influencia directa y cuál va a ser mi área de influencia indirecta. Porque muchas veces hay proyectos que no contemplan bien o no evalúan bien el área de influencia directa o indirecta, y ahí es donde pueden haber impactos que nunca se pudieron prever porque nunca se analizó bien el área de influencia directa, indirecta, perdón. A veces creemos porque técnicamente también así lo han establecido los sectores, que por ejemplo, para determinar algunas áreas de influencia indirecta, solamente basta con poner un buffer, por ejemplo, en las herramientas SIC, o un área tampón, como le llaman, o un área buffer, de tantos metros a la redonda, y con eso suficiente yo cubro mi área. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando hay impactos sobre cuerpos de agua, o que podrían verse afectados potencialmente cuerpos de agua. El detalle es que los cuerpos de agua no respetan esa delimitación buffer que tú puedes tener. Va a depender mucho de la orientación, si es un afluente o si es si es un aportante o si es un río que ya tiene cierta intervención. O sea, todos esos detalles cuentan. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Los impactos ambientales vienen a ser la consecuencia de la no gestión de los aspectos ambientales. Por ejemplo, en esta primera imagen, la generación de residuos es un aspecto, porque ¿quién no producto de sus actividades diarias genera residuos? Todos generamos residuos. Te compras una galleta y ya estás generando un residuo, porque te comes el bien el que necesitas y el empaque ya es un residuo. Entonces, ¿cómo gestiono ese empaque de galleta o ese residuo? Pongo contenedores para que la gente que consuma mi producto pueda disponer de sus residuos adecuadamente en contenedores. Pero ¿qué pasa si no tengo contenedores? No lo he gestionado. Probablemente ese empaque vaya a terminar en la basura mezclada con lo demás o vaya a terminar arrojado en la vía pública o como en el caso, ya hablando de un poco más de una actividad mayor, vayan a terminar pues siendo botados o vertidos a los ríos, ¿ya? A los ríos. Entonces, y producto de no haber gestionado adecuadamente los residuos, que se genera contaminación del suelo, contaminación de los cuerpos de agua. Lo mismo aquí en esta imagen, donde está una chimenea, donde está botando humos de color negro o humos oscuros, que sabemos que por lo general la generación de gases o la generación de humos negros, como coloquialmente se los llama, es debido a que hay principalmente hay una mala combustión o una combustión incompleta. Entonces, si yo tengo una chimenea que yo sé que mi actividad sí o sí va a generar emisiones, sí o sí tiene que generar emisiones porque no puedo producir si no genero emisiones, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que gestionar esas emisiones.
Entonces, ¿qué gestionaré? Que digamos, existe una mejor combustión en mi proceso. Que tenga un sistema de recuperación de partículas o un ciclón de partículas dentro como parte del sistema de la chimenea. No sé, tenga filtros, entre otras, ¿no? Entonces, si yo no hago esa gestión, ¿qué va a pasar? Todas esas emisiones contaminantes se van a ir al aire y voy a generar contaminación del aire, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con todo lo demás, ¿no? Entonces, he ahí nuevamente los ejemplos de aspectos e impactos, ¿no? Ahora, como les mencionaba, ¿qué vienen a hacer los instrumentos de gestión ambiental complementario? Básicamente son instrumentos que por su naturaleza no preventiva no se encuentran contemplados en el SEIA, ¿ya? No se encuentran en el SEIA porque cuando ustedes revisan el SEIA solamente les van a hablar vía EIA detallado y detallado. Listo. Entonces, y recordemos que el SEIA es un sistema único y coordinado de carácter preventivo. Entonces, cuando ustedes revisan la ley del SEIA, solo van a aparecer los instrumentos de carácter preventivo. Es por eso que la tarea de establecer instrumentos complementarios o instrumentos correctivos es de los sectores. Entonces, vamos a ver el subsector electricidad. Como ya les había mencionado, el subsector electricidad pues tiene los planos de abandono total, los planes de abandono parcial, los planes de rehabilitación, los informes técnicos sustentatorios, el plan dirigido a la remediación en el marco de la normativa sobre el ECA para suelo, el plan de gestión ambiental de bifenilos policlorados también es un instrumento de gestión ambiental complementario. Además, tienen calidad de instrumentos de gestión ambiental complementarios otros instrumentos aprobados conforme a la legislación sectorial, como por ejemplo los PAMAS, los PMAs, los informes de identificación de sitios contaminados, y así como los planes ambientales detallados, ¿ya? Estos planes ambientales detallados también se había dado en el marco del ECASuelo en su momento. No ha habido una actualización a la luz del nuevo ECASuelo, así que está como que está en la nebulosa porque el sector no se pronuncia. Ahora, con respecto al subsector hidrocarburos, ya les había mencionado, ¿no? El plan de abandono, el plan de abandono parcial, el plan de rehabilitación, el informe técnico sustentatorio son instrumentos complementarios también. Y esto, digamos, ¿y de dónde sacas eso, ingeniero? Me pueden preguntar, ¿no? Digamos, todo sector tiene un reglamento de protección ambiental. Bueno, la mayoría, no quiero decir todo, porque luego me dicen, no, ingeniero, no tiene. Mejor les aclaro que es la mayoría tiene un reglamento de protección ambiental de su sector. Por ejemplo, el reglamento de protección ambiental en hidrocarburos estos instrumentos aprobados. En el sector transportes, por ejemplo, el reglamento de protección ambiental para el sector transportes indica que las fichas técnicas socioambientales son instrumentos de gestión ambiental complementario. Y esta sí es de carácter preventivo que se aplica para proyectos de diversión o de competencias que no estén en el SEIA. ¿Se acuerdan que les había mencionado? Ingeniero, ¿qué pasa si mi proyecto no está en el listado del SEIA? Les dije, el sector tiene que establecer qué tipo de instrumento van a presentar o en su defecto les dirá qué tipo de documento de gestión van a presentar. En el caso de transportes, sí les da las fichas. Bueno, las fichas es ese instrumento para casos de que proyectos que no estén sujetos en el SEIA. El sector vivienda y construcción y saneamiento tiene como ficha de instrumento de gestión ambiental complementario a la SEIA, la ficha técnica ambiental, tiene el plan de cierre o abandono de operaciones, tiene el plan de abandono y también tiene el plan de cese temporal. El sector ambiente tiene el programa de reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos, tiene el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, y estos constituyen instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA. Ahora, también, por ejemplo, tenemos los términos de referencia para la adecuación de manejo y diagnóstico preliminar. Por ejemplo, en el sector ambiente tenemos el programa de adecuación y manejo ambiental, los PAMAS, para proyectos que tienen cierta envergadura, y para proyectos más pequeños tenemos los diagnósticos preliminares. Estos son instrumentos correctivos que permiten, por ejemplo, a varias infraestructuras de residuos sólidos que existen desde hace muchos años a que entren a este proceso de adecuación. ¿Por qué?
Porque recordemos que muchas de las plantas o de las infraestructuras de valorización se han dado como proyectos pilotos por parte de las municipalidades. Entonces, con esto se da o que en su momento también estas plantas han sido construidas con plata de inversión pública o con dinero de inversión pública, pero por un mal manejo han terminado convirtiéndose en un botadero o no cumplen su cometido. Entonces, esta adecuación lo que busca es eso, ¿no? Que se cumplan con los criterios mínimos que establecen estos términos de referencia. Y bueno, con eso estaríamos terminando este primer módulo de lo que son tipos de instrumentos de gestión ambiental. En mi calidad también de coordinador en este caso, del curso de especialización en elaboración e implementación de instrumentos de gestión ambiental,